Desde finales de diciembre, el suministro de agua potable en Canelones se vio afectado. Desde OCE se reconoció esta situación y de alguna manera se plantearon algunas alternativas que ya estaremos analizando, pero por ejemplo decenas de vecinos de balnearios como Cuchilla Alta, San Luis y Belo Horizonte se habían manifestado por la falta de agua o por lo menos el déficit de agua que vivían desde ese momento, incluso ya entrado el mes de enero, fenómeno que se da todos los años, pero obviamente al llegar la temporada estival de verano con mayor movimiento de gente y mayor consumo, esa situación se agravaba. Nos acompaña esta mañana Raúl Montero, presidente de OCE. Muchas gracias por acompañarnos un buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, ¿ustedes? Y hablando de cómo está la situación ahora, se plantearon algunas alternativas que de alguna manera han venido dando solución a un tema que ya se venía arrastrando desde hace tiempo, ¿no? Sí, como usted dice, es un tema casi crónico. Yo tengo mi antigüedad en OCE y recuerdo las proezas que hacían muchos funcionarios en el arroyo Sarandí, por ejemplo, que es el arroyo que divide la floresta de Costa Azul. Tal vez estamos con una deuda pendiente con esa gente de muchos años, que estamos tratando de saldarla. Cuando ustedes dicen Canelones, tenemos que diferenciar, ¿verdad? Porque Canelones, sí, lo que hay muchos Canelones. De la costa, ahí está. Claro, nosotros tuvimos problemas en dos lugares básicamente en Canelones. Uno fue en lo que la gente le dice el Santoral. O sea, hay un sistema que es San Ramón, San Bautista, San Jacinto, Santa Rosa, que tuvimos problemas, pasaron una mala Navidad, también un mal fin de año, pero por suerte hemos logrado prácticamente normalizar. Podemos decir que estamos en una situación controlada y bueno, tal vez solamente mejorando un poco la gestión de todo ese sistema hemos logrado normalizar la situación. Pero ahí en el eje de Santorático, ¿cómo se resolvió? O sea, ¿los camiones cisternas o se buscó alguna otra solución? Camiones cisternas durante la crisis principal, durante los días más complicados. Y ahora para ese eje, ahora hay una usina en San Ramón que saca agua del Santa Lucía. Ahí está. No en Santa Lucía que vemos aquí en Paso Pache, sino un Santa Lucía más chico, más cerca de las nacientes. Y bueno, teníamos capacidad de producción, pero no teníamos capacidad de bombeo. Se mejoró eso, se descubrió alguna rotura que estaba complicando y que se demoró en ubicar. Y bueno, ahora tenemos tratando de normalizar. Yo quiero aclarar un poco la palabra normalizar. Yo estoy tratando de imponer de que no nos acostumbremos al camión cisterna, que el camión cisterna debería ser una excepción. Cuando digo normalizar, estamos dando agua por los métodos habituales y por tubería como corresponde. Costa de Oro también pasamos una Navidad un poco complicada, dejamos sin agua a algunos usuarios de OCE. Fin de año creo que habíamos mejorado, pero podemos decir que desde el 3 de enero, salvo alguna mañana que amanecimos un poco complicado, hemos logrado también normalizar el servicio, pero esta vez ya normalizar en el sentido que han tenido agua, pero con una campaña prácticamente muy intensiva, totalmente de emergencia, con camiones cisternas que se agregan a habilitación de perforaciones que estaban sin habilitar, aumento de caudales en usinas. ¿Para la Costa de Oro dónde fueron esas perforaciones? Por ejemplo, enfrente a balneario Santa Ana, enfrente más cerca de donde está la Minda. En uno de los casos había una perforación que teníamos un exceso de hierro más allá de la norma y gracias a la colaboración del Ejército logramos normalizar esa agua. El Ejército tenía en su poder una UPA que había sido donada por OCE hace unos cuantos años y bueno, estamos usando la UPA para
Acondicionar esa para agua, acondicionar esa agua y que disminuir la cantidad de hierro para que la cantidad de ese elemento sea admisible según las normas. Y con eso ganamos unos 11.000, 12.000 litros por hora, que tengan en cuenta que una familia puede gastar 400, 500 litros por hora, o sea que estamos más allá de todas las demás cosas que estamos haciendo. Dije por hora o por día, o sea, gasta 500 litros por día. Por día. El volumen de consumo, todos sabemos que en esta época es de piscina, ¿cuánto se vio incrementado si uno tuviera que hacer una comparación con lo que es el gasto del año pasado? No tenemos esos datos, suponemos que tal vez los datos de esos se ven distorsionados hasta por la distribución de la gente. Yo creo que además la misma pandemia ha hecho que la gente viva más en esos lugares y que ya no sea de fin de semana. Nosotros notamos en abril, por ejemplo, y mayo, consumos de verano en esa zona. Así que se nos ha distorsionado, pero seguramente estamos, no creo que tengamos consumos récord, pero estamos en consumo muy alto. Montevideo está como en 650.000 metros cúbicos día. No sé si tienen idea de ese valor, pero es un número bastante grande que nos requiere un control muy especial de las reservas de agua que tenemos en Paso Severino, por ejemplo, donde usted fue a pescar. Realmente tenemos monitoreado toda esa zona porque tenemos que tener mucho cuidado porque estamos como una especie de cuenta regresiva, ¿no? en toda esa zona. Estar sin agua, por supuesto, siempre es complejo para cualquier familia, ¿no? Pero es más complejo aún en tiempos de pandemia, donde sabemos que el tema de la limpieza, la utilización del lavado de manos y demás es aún más importante. ¿Esto ha sido una prioridad también desde lo sanitario, el hecho de dar agua a todas las familias? Claro. Siempre hemos dicho que el mundo ha hecho una campaña en base a que hay que lavarse las manos y hay que tener incentivar esas costumbres de higienización. Y en general nadie dice que para hacer todo eso hay que tener agua, porque da como obvio. En algunos países no es tan obvio que tengan agua. Por suerte en Uruguay prácticamente sí en las zonas urbanas, pero hay excepciones y estamos tratando de mejorarla. Con medidas urgentes, medidas de emergencia, que no deberían ser trasladarse en el tiempo. Por eso también estamos pensando que tenemos que tomar medidas a mediano y largo plazo que eviten que tengamos que andar con camiones llevando agua. Este plan de contingencia, ¿cuánto más tira? ¿Hasta dónde lo podemos estirar? Magdalena, es muy difícil para mí decírtelo. No, pero por lo menos desde el punto de vista de recursos, ¿hasta dónde va? Porque son finitos, ¿no? Sí, pero también tenemos la obligación y la responsabilidad de darle agua a la gente. O sea, creo que vamos a hacer el esfuerzo para cumplir con eso. Por ejemplo, el arroyo Sarandí, entre Costa Azul y Floresta, se secó hace 2 o 3 días. Ya ahora estamos tratando de llevarle agua desde otros lugares al mismo arroyo, agua sin tratar, agua bruta. Ayer los vi. Estamos haciendo cosas que tal vez no se habían hecho, estamos un poco innovando en esa emergencia, pero nos sentimos en la obligación de hacerlo. Yo diría que vamos a tratar de jugar este partido hasta que sea necesario. ¿Y dentro del presupuesto algún proyecto a futuro, digamos, para tratar de disminuir ese apoyo allí en esa zona de la costa? Miren, usted me dice dentro del presupuesto, no sé si está... Vamos a tratar de ubicarlo en el presupuesto, pero sí tenemos pensado. Primero yo estoy pensando es que no es tan fácil llegar con una solución definitiva para el próximo verano, porque un año no es mucho para licitaciones y todas las formalidades que nosotros debemos cumplir, por más que vamos a jugar como si pudiéramos llegar.
tenemos que pensar en un plan de emergencia a mediano plazo, cosa de disminuir un poco estas tareas que estamos haciendo ahora, que no sea tan excepcional las tareas no sean tan excepcionales las tareas que tengamos que hacer el otro verano. Pero sí ya estamos hablando de lograr una fuente nueva de agua potable para esa zona. Tenemos tal vez dos opciones y una de ellas la podemos dividir en varias. Una de ellas sería desalinizar, poner una desalinizadora, por ejemplo, enfrente a la Minda. ¿Se ha hecho eso antes? No, a nivel más chico sí, pero no a nivel de 400 o 500 metros cúbicos hora, que es lo que estamos pensando. ¿Y cuál es el costo? No en Uruguay, ¿verdad? En el mundo Claro. sí. ¿Cuál es el costo de un emprendimiento de estas características? Para lo que estamos pensando, tenemos evaluado entre unos 12 y 15 millones de dólares. Es un costo importante. ¿Y la segunda opción cuál sería? Puede ser una opción alternativa o puede ser complementaria, que es hacer alguna especie de embalse, un embalse en alguno de los arroyos de la zona, tanto sea Solís, que ya está prevista un embalse hace mucho tiempo, la misma cuenca del arroyo Sarandí, o algún otro arroyo que veamos que hay una cuenca que se pueda sustentar por sí misma en un año normal. Eso puede ser complementario, puede ser alternativo. Nos gustaría eso, la pregunta de Magdalena, nos gustaría empezar por ahí porque es una escala razonable para empezar. Seguramente puede ser la solución de algún otro lugar, como puede ser Maldonado y Punta del Este. Ajá. En el caso de Maldonado y Punta del Este, no tanto por cantidad, sino por darle más seguridad y calidad. ¿Tenemos las tecnologías o habría que ir a comprar? No, seguramente ya estamos hablando con empresas israelíes, estamos conversando con representantes de empresas israelíes en Uruguay. Es una tecnología que en el mundo no es que sea habitual, pero ya se está aplicando. Estados Unidos también lo tiene. Hace poco, creo que la desalinizadora más grande está en San Diego, California. Es enorme para nuestra escala. Pero creo que estamos en hora de apostar a esa tecnología. Estamos en hora y tenemos que empezar a eliminar esos déficits crónicos que tenemos. Sí, que se arrastran, ¿no? Sí, que se arrastran. Y que al final pasan los gobiernos y nadie se hace cargo realmente de esos problemas. Esa es la idea. ¿El servicio de agua potable debería de no cobrarse? En el esquema que estamos nosotros, O sea, viene a propuesta del gobierno anterior, ¿no? Por eso se lo Daniel, planteó. en el esquema que yo estoy, te diría que no. Que no. ¿Pero por qué? Porque el presupuesto de OCE es lo que cobra más alguna capacidad de endeudamiento que tenemos que pagar el servicio de deuda y nada más. O sea, nosotros no tenemos ni superávit guardados ni subsidios de ningún tipo. Entonces, claro, si me dicen, bueno, le vamos a dar el dinero por otro lado, Perfecto. y es una decisión del gobierno, yo puedo pensar, es un derecho fundamental, puede ser argumentable que no se cobra. Con las reglas de juego que yo tengo, no puedo decir que no cobro. No sería realizable, no sería viable. ¿Cuál es la calidad global del agua de OCE? Se lo pregunto porque, digo, prosperan mucho los dispositivos para poner en las casas, de alguna manera para eliminar sales, eliminar minerales. Digo, ¿cuál es la calidad real del agua de OCE? Es una pregunta buenísima, porque me la hago casi todos los días en este sentido. Porque hay como una especie de desconfianza en el agua de OCE. Se nota hasta en los chistes que nos hacemos. Y en la previa. Sí, pero el agua esta era de OCE, ¿no? pero yo apunto a lo siguiente. O sea, yo creo que
Indudablemente que el ambiente o el medio ambiente, algunos dicen que está mal dicho medio ambiente, que es una redundancia, capaz que hace 40 años, cuando yo estaba ya, no estaba en OCE, pero estaba por entrar, no estaba tan en la agenda de todos los ciudadanos del mundo y menos del Uruguay. Y ahí ha habido como una especie de conciencia de que el hombre ha influido de forma negativa en la calidad del agua bruta. Y tal vez, ahora, paralelamente, OCE ha ido fortificando sus usinas y sus medios de producción, porque se ha tenido que ir adaptando a las normas, que son muchísimos más exigentes ahora. O sea, antes la turbiedad de un agua potable era 10. En el año 90 era 5, ahora es menos de 1. Y la turbiedad no es un tema estético en el agua, no es un tema estético. Asociada a la turbiedad están partículas, bacterias, patógenas o no patógenas, pero virus. Con la turbiedad también caen ellas. O sea, asociado a la poca turbiedad está la calidad bacteriológica del agua también, y fisicoquímica también. Entonces, el hecho de que de 10 pasamos a 1 hace que hayamos tenido que mejorar las usinas. Y tal vez con ese cambio de conciencia en el ambiente que ha pasado, OCE no ha sabido transmitir también lo que ha ido mejorando sus instalaciones. Claro. Entonces, estamos como... Hay como una especie de conciencia de que si se empeoró la materia prima, también se nos empeoró el producto. No sé si es claro lo que digo, pero creo que no es así, que nosotros cumplimos normas que son internacionales. Yo a veces digo que tenemos recursos de país que no es muy rico, pero tenemos que cumplir normas de país rico. Y bueno, yo creo que si a mí me dicen la calidad del agua potable de ahora, compararla con la de hace 30 años, yo digo que es mucho mejor esta, porque cumple normas muchísimo más exigentes. El agua cotiza en bolsa. ¿Se conversa de eso en el directorio de OCE? Se conversa. ¿Es un tema, es un problema? Se conversa. Yo les doy mi opinión. Yo creo que es más opinión para un economista. Es más un tema de economista que mío, pero yo creo que primero resalta el valor estratégico del agua, indudablemente, pero que haya cotizado en Estados Unidos creo que trata de dirimir un conflicto de los estados del oeste de California y algún otro. Había problemas, ellos traen agua como de 500 kilómetros. Y tal vez para dirimir esos conflictos le pusieron valor, creo que son 40 centavos de dólar más o menos. El otro día leía en El País de Madrid un artículo que se preguntaba eso mismo. Y dice, ¿y qué sentido tiene que valga 40 centavos de dólar en California y que el agua en la cuenca del Ebro salga 2 céntimos de euro? ¿Cómo se llevan esas cosas? Y a mí me lleva a pensar que todavía el agua tiene un valor de cercanía. O sea, yo les decía que Montevideo gasta 650.000 metros cúbicos día. O sea, trasladar esa agua por otra cosa que no sea por caños y de lugares lejanos es casi inviable. O sea, no sé si tiene mucho sentido que en California valga 40 centavos y para nosotros. Claro. Mire que yo lo estoy tratando de procesar este tema. Creo que por ahora tiene una importancia de cercanía para esos volúmenes. Si lo comparamos con el petróleo, tal vez gastemos por día en Montevideo de lo que gastamos por año, y estoy tirando un número para tener una escala nada más, de petróleo. Así que no tiene esa importancia. Por ejemplo, Israel importó, creo, agua en barcos, pero los importaba de Chipre o de Turquía, que en el Mediterráneo queda bastante cerca de eso. Ahora ya tienen desalinizadora y se independizaron, pero relativizo un poco el tema. Bien. Igualmente, lo relativizo porque pienso que ese factor hay que tenerlo en cuenta. Pero no se puede usar como para crear nuevas campañas de concientización sobre los cuidados que tenemos que tener, ¿no? Generar conciencia de que es un recurso
finito de cierta forma, Sí. o valuable, o que hay que cuidarlo. No, está bien. Si todos gastáramos agua en forma desmedida, más allá de que tengamos que pagarle más a OCE, tal vez hagamos que los sistemas no den abasto tampoco. O sea, y tal vez nadie tiene derecho a obligar que el Estado gaste en demasía por cumplir gastos no racionales o necesarios. Sí. Yo creo que va por ahí un poco de que, por supuesto que le pedimos que usen racionalmente el agua, porque eso hace que podamos tener agua todos. Hay gente que lo ve de forma más utilitaria y dice, yo pago, me tienes que dar el agua Como una yo exigencia, quiera, ¿verdad? exacto, pero no. Pero hay un tema filosófico también de por qué vamos a extraer agua del ambiente en demasía por cumplir caprichos. Sí, por sí. decirlo de alguna Más allá forma. de los que puedan ser usos coherentes y necesarios por parte de la población. Montero, gracias por haber compartido esta charla con Un nosotros gusto. esta mañana. Un placer. Siempre a las órdenes. Muy bien, igualmente. Muchas gracias.